¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Esta semana realmente han pasado tantas cosas aquí en la capital de la provincia, y no solamente en la capital, sino en el resto del territorio. Rosario, epicentro de varias reuniones, pero la verdad es que parecía una semana tranquila. En el gobierno de la provincia se realizaron varios anuncios, algunos muy importantes, pero después quedó todo eclipsado a partir de que en las últimas horas el gobierno de la provincia dio ingreso en el Senado al proyecto de la reforma previsional o de la caja de jubilaciones. Y nos vamos a explayar sobre eso y básicamente cuáles son algunos de los puntos. Hay algunos que son tan controvertidos, incluso ya salieron manifestaciones de los gremios. Vamos a hablar sobre todo eso. Va a estar con nosotros el diputado Emiliano Peralta, que ya está aquí en el piso, va a hablar con nosotros sobre varios temas, inclusive él es integrante de la Comisión de Acuerdo. Hay un tema muy particular, se iba a hacer la Asamblea Legislativa, donde se le iba a dar apoyo a los jueces de la Cámara de Ejecución Penal. Finalmente no se pusieron de acuerdo, hay mucho sobre eso que vamos a hablar. Va a estar Marcos Corach, también legislador justicialista, diputado provincial, que fue ministro, ahora es diputado. Bueno, va a estar con nosotros hablando de varios temas y él cuestiona la forma o lo que dispuso Puyaro. Uno de los problemas con el tema de los jueces y la designación es que hasta ahora en la provincia de Santa Fe el Consejo de la Magistratura les tomaba un examen y a partir de ahí le ponía un puntaje a cada uno de los que se presentaban para ser, en este caso, jueces. ¿Qué pasó? Cada vez que se toman estos exámenes ponen un seudónimo, nadie pone el nombre para que no haya amigos de los jueces o del jurado que dice, chef, ese es el examen de fulano de tal. Se pone un seudónimo, se dieron a conocer y dentro de las personas que habían sido bochadas, como se dice en la jerga, o que no habían aprobado, están las 3 personas que ahora el gobernador dijo que vayan y que sean los jueces de esta Cámara de Ejecución Penal. Se armó un lío bárbaro, ellos salieron mal, fueron a protestar, o sea que ahora ya dejaron de ser anónimos y después les pusieron un puntaje, salieron 8, 9 y 12. ¿Se imagina cómo patalearon los que salieron primero en el orden de mérito? En esto el gobernador, por un decreto, dijo, a partir de ahora el Consejo de la Magistratura nos dice más cuántos sacaron. Ponen solamente aprobaron o no aprobaron. Y que él elige los nombres que va a mandar al Parlamento santafesino. Hay un lío bárbaro, se imagina que la que salió primero en la lista, una abogada, patalea como loco porque se di primera y eligen al que está 12. Y a partir de eso todo lo que pasa. Incluso a la hora de las entrevistas que se hicieron ayer, uno de los postulantes, alguien que actualmente es fiscal en el departamento de General López, dicen que fue malísima la entrevista, salieron todos enojados. Se armó un lío bárbaro, pero se lo cuento en un minuto, no ahora. Porque hay mucho de política también, de política partidaria, y en el medio un anuncio sumamente importante en materia de los gasoductos de la provincia de Santa Fe, que tendría que haber sido el anuncio estrella de esta semana, pero no lo fue. Porque lo que pasó con el proyecto de la caja de jubilaciones tapa el resto de las cosas de esta semana. Estuvo la ministra Patricia Bullrich a principios de semana en Rosario, entre otras cosas haciendo un balance del Plan Bandera y de cómo bajaron los homicidios. De hecho, cuando uno mira los datos, en este momento en Rosario hay menos homicidios que en los últimos 13 años. Entonces uno imagina que esto a nivel de gobierno sería algo como para celebrar. Bueno, nadie puede festejar directamente esto, pero sí como un mérito, un logro de lo que está pasando en Rosario. Pero el tema de la caja se llevó puesto todo. Y entonces primero hablamos de algunas cosas políticas que pasaron en los últimos días y después sí nos metemos en el tema de la caja. Primer tema, a ver, señor director, tenemos algunas fotos porque va a estar el Cuervo Larroque. El sábado va a estar en la capital de la provincia, en la sede de FESTRAM, de los municipales. El Cuervo Andrés Larroque hoy es ministro de la provincia de Buenos Aires, no está más con la Cámpora, pero es un ministro de Axel Kicillof. Viene en el marco de lo que se llaman armar la ola. Detrás de esto está el exdiputado provincial Leandro Busato, que está armando todo esto y nadie puede dejar de conocer. Ya hubo otros encuentros, hay paneles que hablan de diferentes temas. En este caso, el Cuervo Larroque también viene a hablar con la bajada de línea de Axel Kicillof.
También acá está la gente, ya vinieron en otras ocasiones a la capital de la provincia, de Ciudad Futura, que están trabajando con este tipo de debates. Es el mecanismo que han instrumentado, que se llama Armar la Ola, pero detrás de todo esto está la candidatura de Axel Kicillof a la presidencia de la Nación. Bueno, dentro del plano político, sin ninguna duda, hay otro episodio que ocurrió en la Facultad de Arquitectura de la Ciudad de Rosario. Tenemos imágenes también, señor director. Estos son los militantes del socialismo. Hicieron un plenario, ellos le llaman planificar la ciudad que queremos. Hablan específicamente de Rosario. Detrás de todo esto, el eslogan era socialismo en acción. Los principales dirigentes a nivel provincial, pero también en el ámbito local, más de 300 dirigentes del socialismo se juntaron, se reunieron para hacerlo más didáctico y más rápido. Quieren recuperar la municipalidad de Rosario. De allí surgió, después de varias gestiones, el socialismo, que después fue gobierno en la provincia de Santa Fe. Bueno, alguien podría hacer volver a las fuentes. El socialismo está trabajando en todos los barrios de Rosario, quieren recuperar el municipio, hoy en manos de Pablo Hapkin, un hombre de Unidos para Cambiar Santa Fe, pero del partido Creo, no es socialista. Bueno, dejamos este tema. Y ahora sí nos metemos en las cosas que ha pasado fundamentalmente con el tema de la caja de jubilaciones. Que la verdad ha generado una gran división interna. El mayor problema que tiene esta reforma es que los propios del frente del gobierno no están del todo de acuerdo en las cosas que se han explicado y al mismo tiempo que quedaron plasmadas finalmente en el proyecto. Es más, se armó un lío grande. Fíjense lo que puso uno de los funcionarios, un hombre del radicalismo, Jorge Rosario Boazo, que puso en medio de las conversaciones, los socialistas no querían cambiar el tema de la edad. El proyecto original decía todos se jubilan a los 65 años, el socialismo se oponía. Y entonces Boazo puso no se puede levantar la bandera de la paridad de género y oponerse a la igualdad de la edad para jubilarse. ¿Para que sigan cuidando a los chicos y lavando los platos? Nada, compañeros. Además, con 7 años de supervivencia respecto al hombre, ¿dónde lo encontraron escrito? Populismo barato. Y sigue, llama la atención que quienes flamearon la bandera de la paridad de género se opongan a la paridad de edad para jubilarse. Se diría una gran contradicción. Bueno, en síntesis, esto puso en la red X Jorge Boazo, que es funcionario. Se armó un lío terrible con esto. Dentro del socialismo incluso le piden a Puyaro que se vaya Boazo, que renuncie, porque lógicamente ellos entendían que era para ellos. Era para ellos, no queda duda, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Esa pulseada finalmente la ganó el socialismo. Más allá que había gente en el gobierno que quería que esto sea diferencial, que en el caso de la policía y los docentes, pero el resto que todos se jubilan a los 65, finalmente eso no se cambió. Sí, en el caso de los docentes. Ahora nosotros vamos a escuchar al ministro Bastía y a Olivares, que son los que dieron la conferencia de prensa en horas de la mañana, hablando de esto. Pero a mí me gustaría hacer un breve raconto, básicamente de cuáles son algunos de los pilares o algunas de las cosas que más sobresalen. Primero, ¿se aumenta el aporte de los empleados? Sí, se aumenta el aporte de los empleados. Los que menos tienen, hoy la mayoría aporta el 14,5% de sus saberes para jubilarse. La policía no, la policía aporta el 16,5%. Bueno, pero se le va a elevar. ¿A cuánto? De mínima, 15,5% la base. Los que menos ganan van a tener que aportar más todos los meses. Ahora, los que más ganan, incluido los sueldos más altos de los 3 poderes del Estado, van a terminar aportando 24%. Pero atenti con este tema, porque hay un problema que va a aparecer enseguida, es con las personas que ya están jubiladas. En la provincia de Santa Fe hay mucha gente que cobra de jubilación por arriba de los 7 millones de pesos. Este proyecto le pone un tope. Dice que en la provincia de Santa Fe nadie va a poder cobrar más de 20 jubilaciones mínimas. Hoy, en plata, serían 7 millones de pesos. Entonces alguien me va a decir, bueno, ¿y qué pasa con el que cobra 9, 10, 11, 12 hoy en Santa Fe? Existen esas jubilaciones. Lo que va a pasar es que no van a tener ningún aumento, porque cada aumento que haya se lo va a tomar a cuenta de hasta que equipare estos 20
jubilaciones mínimas. Significa que es posible que por 1 o 2 años no tengan aumento. Eso va a generar enojo en ministros de la Corte o exministros. Bueno, va a ser un lío interesante. Y además el tema de los docentes y el tema de la policía, otro de los temas muy controvertidos. Miren, incluso tenemos una foto de lo que pasó. Los docentes, los gremios, ANSAFE y también estuvo SADOP, dieron una conferencia de prensa afuera de la legislatura. ¿Por qué razón? Porque ya empiezan a oponerse. Hay un lío bárbaro con la policía también, así que en horas del mediodía de este jueves hicieron una conferencia de prensa y dijeron: nos vamos a empezar a movilizar. No queremos que se apruebe en estas condiciones este proyecto. Este es un tema que, insisto, va a traer muchos problemas, muchos reclamos. Hay mucho malestar en la policía por los cambios. En el caso de los docentes, hoy las mujeres se pueden jubilar con 57 años. Se lo va a ir incrementando 6 meses por año, hasta que en 2029 las mujeres equiparan a los hombres. Se van a poder jubilar a los 60 años, igual que los maestros o docentes a los 60 años también. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que decían los ministros y después analizamos un poquito más. Los aspectos centrales del proyecto de ley de reforma previsional de la Caja de Empleados Públicos y Funcionarios Públicos de la provincia de Santa Fe. Es un proyecto justo, basado en esos valores de justicia, de equidad, de progresividad en los aportes, en los esfuerzos, y también progresividad en los beneficios de los aportantes, los futuros beneficiarios y beneficiarios actuales. La ley tiene 3 aspectos centrales, 3 partes: la emergencia previsional, el régimen general y los regímenes especiales de docentes y policía, y un tercer aspecto que tiene que ver con las normas transitorias, que son precisamente los aspectos entre que deja de regir el esquema normativo vigente y entra el nuevo. En cuanto a la emergencia, decir que va a haber, crea 2 aportes, 2 obligaciones, una a cargo de los beneficiarios existentes, que deberán pagar un porcentaje por el tiempo que dure la emergencia, que de 2 años, más una prórroga de 2 a facultad del Poder Ejecutivo. Esos aportes alcanzan recién a los que ganen más del valor de 2 jubilaciones mínimas. Y es una escala progresiva que va del 2 al 6%. De más de 2 jubilaciones mínimas a 5, 2%, más de 5 a 8, 3, más de 8 a 11, 4, más de 11 a 14, 5 y más de 14, 6%. Las cabezas de los 3 poderes van a aumentar casi, en realidad, para ser preciso, 9,27% más por mes. 9,27% más. Lo que va a llevar al aporte de las cabezas de los 3 poderes y de las empresas del Estado y entes descentralizados a casi el 24%, siendo la medida más contundente y que tiene, entre otros los atributos que expresa la ley, una ejemplaridad ética de quienes conducen los poderes del Estado. Aquellas personas que ya han comenzado su trámite, tener primero en claro que ya en principio tenían las condiciones para acceso con el régimen actual, por lo tanto van a poder acceder con los beneficios del régimen actual, considerando la cláusula transitoria que trata de que no exista una situación in eternum de personas que reunían condiciones para acceder al beneficio en las condiciones actuales, pero que no lo ejercen o lo dejan en suspenso. Por eso, un artículo que prevé un mecanismo transitorio que tenga que cumplir 3 requisitos, pero básicamente finalizando con solicitar su baja del organismo en el cual trabaje por haber tenido otorgada la jubilación. Eso se prevé durante un plazo, pero todos aquellos que ya lo hayan comenzado, y que lo hayan comenzado se entiende porque cumplen ya con los beneficios para acceder con el régimen actual, van a poder hacerlo. Lo que no van a poder hacer es
haber iniciado el trámite, dejarlo en una situación en suspenso para poder ejercerlo dentro de 1 año, 2 años, con los beneficios de la ley previa a una futura reforma. El escalafón policial, lo que más comúnmente se conoce, que es el subescalafón de seguridad general, es el personal uniformado que todo el mundo conoce, que es que hace la tarea de seguridad de las personas, y el servicio penitenciario, que es el que lleva adelante la custodia de los reclusos del sistema penitenciario. Ellos van a tener la posibilidad del retiro voluntario con 30 años de servicio, prescindiendo la edad a la cual lo accedan, porque simplemente requieran esa cantidad de años de servicio, y lo van a hacer con 80% de su haber. Lo que van a tener la posibilidad de sumar por encima de esos 30 años por cada año adicional que decidan permanecer, van a poder sumar un 1% más de haber de retiro, y por lo tanto poder hacerlo hasta con un 85% de su haber de base. Bueno, vamos a dejar por un momento el tema de la caja de jubilaciones porque vamos a hablar mucho en las próximas semanas de ese tema. Inclusive hubo un intento de que hoy se tratara sobre tablas, pero que finalmente no prosperó en el Senado. Diputados no sesionó hoy. Hablamos del otro tema que yo insisto en que hubiese sido tal vez el tema de la semana, este plan de los gasoductos en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de una inversión de 200.000 millones de pesos, 6 gasoductos. Tiene una particularidad, nada es para Rosario y Santa Fe. Entonces cuando uno mira todas las ciudades que van a tener este beneficio, la mayoría de las personas no tienen ni idea qué ciudades son o qué localidades o qué comunas son. Y creo que es una de las inversiones más importantes de los últimos años, sin duda, porque le llevan el troncal de gas natural hasta la puerta del pueblo. Y de allí, lógicamente, van a tener que hacer la distribución. Así que vamos a escuchar el anuncio que hacía el gobernador. Nuestra provincia realmente tiene una capacidad productiva única en la República Argentina. Y nuestra provincia va a ser ese motor que necesita nuestro sistema productivo para mostrar que hay otro camino en nuestro país. Tenemos 4.600 kilómetros de rutas en la provincia de Santa Fe. Cuando asumimos había una licitación sobre la repavimentación de 1.000 kilómetros de ruta, de 8 módulos. Entendimos que lo teníamos que llevar adelante porque las rutas estaban en muy mal estado, 1.000 kilómetros. 6 meses después, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, hizo una licitación por 1.100 kilómetros más para poder reparar. ¿Saben cuánto ahorró más la inflación? Un 40% menos pagó 6 meses después, sobre 1.100 kilómetros. Tuvimos un ahorro de 8.000 millones de pesos con eso. Reducimos los cargos que teníamos en el Estado provincial. Tuvimos un ahorro de 8.500 millones de pesos. Pusimos foco en la comida de los presos en nuestra provincia. Entendíamos que teníamos que mejorar el racionamiento, pero que además había que tener control. Para eso abrimos las licitaciones y salimos a buscar oferentes para pedirles que puedan competir y que se puedan presentar para poder bajar los precios. En el primer semestre ahorramos 6.600 millones de pesos. Por supuesto que dijimos que íbamos a controlar el ausentismo docente, porque tenía un 32,7% en nuestra provincia y nos hacía destinar recursos a cosas que entendíamos que no eran correctas. Pagamos un premio a la asistencia perfecta y asimismo tenemos una ecuación positiva de un ahorro en función del ausentismo y el pago de ese premio de 13.500 millones de pesos en el año. Y entendimos que los ANCOS y los hospitales no podían seguir comprando los medicamentos en las farmacias o las droguerías. Teníamos que hacer una compra centralizada de medicamentos y logramos un ahorro en lo que va del año de 9.800 millones de pesos. Entonces, cuando muchos se preguntan de dónde salen la plata para hacer las inversiones que estamos haciendo en la provincia de Santa Fe,
salen del orden y salen de la eficiencia que tiene que tener el Estado a la hora de gestionar. Nosotros sabemos lo que viven los vecinos y las vecinas del interior de esta rica provincia que aporta tanto y tanto a este sistema federal y que lamentablemente nada vuelve. Y vemos las dificultades que tienen nuestras industrias, nuestras empresas para poder ser competitivas. Les agradezco a los presidentes comunales, a los intendentes que acompañan también desde su lugar. Vamos a tener que trabajar mucho juntos para poder materializar esto. Le agradezco a la legislatura de la provincia de Santa Fe que también da discusiones que son incómodas, se salen de lugares de comodidad para poder resolver los problemas de fondos que tenemos y decirles a todos y a todas que realmente si trabajamos juntos y nos ponemos espalda contra espalda, Santa Fe va a ser la provincia que cambia la República Argentina. En invierno, rompele los huevos al mosquito. Para prevenir el dengue, limpia y elimina todos los recipientes que acumulen agua. Los huevos de la Aedes aegypti resisten el frío. Evitemos su reproducción. Más info en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Emiliano Peralta. Vamos otra vez, porque por mirar acá 100 proyectos. Vamos otra vez. Vamos en 1, 2, 3, vamos. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Emiliano Peralta, que hace pocos días estaba celebrando que presentó más de 100 proyectos en la legislatura de la provincia, que no es habitual. Primero, buenas noches, diputado, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por la bienvenida y muy grato estar con ustedes otra vez. A ver, ¿más de 100 proyectos ya presentó? Sí, 111. 111, bueno, Sí. ya lo superó. ¿Y cómo es esto de presentar tantos proyectos? A ver, no siempre la cantidad hacia la calidad, pero... No, seguro. Y naturalmente que hay de muchos temas, pero... Por ejemplo, he leído que se ha metido con algunos problemas o con algunas cuestiones que no son habituales. Bueno, puede ser. Uno trata de hacer... hay iniciativas que son propias por la propia formación de uno. Yo en este caso soy abogado, tengo mucha inquietud al respecto de ello. Y después hay cosas que también te va planteando la gente a medida que vas interactuando con la sociedad, con individuos que se acercan o con asociaciones o en determinados lugares. Y bueno, uno trata de ser canal de eso. Bueno, vi que te metiste con el tema de los empleados de la EPE y de vialidad. Sí. Y lógicamente que, de hecho, es un tema que por ahí el microclima conocemos, pero mucha gente no sabe cómo se ingresa o cómo alguien puede conseguir trabajo en la EPE o en vialidad. Sí, a ver, esto surge porque durante mucho tiempo he recibido comentarios que siempre se dicen siempre están los mismos en EPE, siempre están los mismos en vialidad, siempre están los mismos apellidos, el hijo de, la nuera de, etc. Entonces lo primero que pensé era, bueno, esto debe de ser como pasa, lamentablemente, pero pasa en un montón de áreas del Estado, donde hay acomodos de amistades o de familiares. Ahora, lo insólito en este caso era que cuando nos pusimos a ver la normativa aplicable a los trabajadores de EPE y a los trabajadores de vialidad, esta cuestión de los privilegios o de las preferencias por parientes está normatizada, o sea, está establecido. O sea, no es un acomodo por izquierda, es un acomodo con todas las de la ley. Y la ley reconoce esta prerrogativa o este privilegio. Muy curioso porque ya desde 1853 la Constitución dice que todos los argentinos somos iguales ante la ley y que no reconocemos ninguna prerrogativa ni título de nobleza, ni prerrogativa de sangre. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Que ahí encontramos que el convenio colectivo de trabajo que se aplica tanto a los trabajadores de Luz y Fuerza, en el caso de EPE, como a los trabajadores de Vialidad, en el caso de la Dirección Provincial de Vialidad, bueno, amparan precisamente esto, que en igualdad de condiciones entre uno y un ciudadano común que no tiene ningún vínculo, ningún trabajador que les sea pariente trabajando en alguna de estas dependencias, y alguien que sí lo tenga, bueno, en igualdad de condiciones es preferente el familiar de la persona que ya está.
Esto está establecido en los convenios colectivos de trabajo, que tiene fuerza de ley al haber sido homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros no lo podemos modificar con una ley provincial. Lo que sí estamos pidiendo en este proyecto es que el Poder Ejecutivo, al momento de sentarse a renegociar los convenios colectivos de trabajo, tanto en el Consejo Federal de Vialidad como en la Paritaria Nacional de los Trabajadores de Luz y Fuerza, plantee esto, que es ni más ni menos que derogar las disposiciones del artículo 3 y el artículo 11 en cada uno de los convenios colectivos de trabajo. Hoy el ingreso es, digamos, en forma vertical, hijos, pero también horizontal. Exactamente, también va cónyuges, convivientes, por lo tanto ellos tienen preferencia por sobre cualquier otra de las personas. Incluso en el caso de la EPE se toma que el inicio de los trabajadores, el inicio de edad tiene que ser a los 18 años, y en el caso de los trabajadores de la EPE está permitido el ingreso para los menores de hasta 14 años, siempre que sean hijos. Exactamente, el convenio colectivo dice que los menores de edad hasta los 14 años, o sea, a partir de los 14 años, pueden ingresar en la EPE, siempre que sean hijos de un trabajador que esté activo, un trabajador pasivo, o sea, jubilado, o un trabajador que haya fallecido. Es raro escuchar esto, ¿no? En 2024, ya que tiene muchos años el convenio colectivo, raro, ¿no? Es muy raro. Debo decir que esto pasa en otras instituciones también. Pasaba en otras instituciones que lo han tenido y lo cambiaron. Por ejemplo, el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, lo tenía instituido, se derogó. La Universidad Nacional de Salta lo tenía instituido también se derogó. El Banco de la Nación Argentina también lo tenía y se derogó. De hecho, ahora en el Banco Nación no puede haber siquiera dos familiares trabajando en una misma sucursal. O sea, había otra de estas cuestiones que se fueron modificando. La coalición cívica, el bloque de la coalición cívica ARI en su momento a nivel nación había presentado un proyecto de este tenor. Y recuerdo también que en la campaña a gobernador de José Corral, mi actual compañero de Cámara, él también había propuesto esto, así que espero que me acompañe en el tratamiento del proyecto en la Cámara. Bueno, hay otro tema que tiene que ver con los delitos en zonas rurales. Y básicamente, esto yo recuerdo que, bueno, es un tema de vieja data que se viene planteando porque, entre otras cosas, se quejan de que los fiscales de la ciudad se ocupan o tienen prioridad la mirada sobre los casos que ocurren en las grandes urbes y no de lo que está pasando en la zona rural. ¿Qué está pasando? Y sobre todo entendiendo que vos sos de Reconquista, que tenés contacto con gente de la ruralidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el tema este? Acá se combinan varios fenómenos o varios factores para llegar a esta situación que tenemos. En primer lugar, la falta generalizada de fiscales que tenemos en la circunscripción cuarta. Con lo cual, Reconquista tiene hoy 6 fiscales, Las Toscas 2 fiscales, Vera tiene 2 fiscales, Reconquista 5 fiscales, 2 Vera, 2 Las Toscas. Con lo cual, pensar en que se pueda hacer una fiscalía especializada en delitos rurales hoy en día es imposible, porque a la que le tendrías que sacar es alguna de las 3 ciudades y Reconquista con 4 fiscales no puede funcionar, y Vera y Las Toscas con uno solo tampoco. O sea que tenemos un primer problema, falta de fiscales. Eso conlleva el segundo problema, no hay fiscalía especializada en delitos rurales. Y el tercer problema, hay un cuarto, pero marco el tercero también, es que muchas veces la gente de campo no hace las denuncias correspondientes ante el MPA, las hace ante un destacamento policial, porque no tienen la cultura de ir a denunciar ante la fiscalía. Entonces la Guardia Rural de los Pumas o el destacamento policial, aunque no sea de los Pumas más cercano, muchas veces no lleva la denuncia hasta el Ministerio Público de la Acusación. Con lo cual, los casos en los cuales hay delitos contra la propiedad en la ruralidad están muy subrepresentados. Si vos le preguntás al fiscal... Incluso no entran en las estadísticas. Ese es el problema. No entra en la estadística porque no se le forma un QUIG. Entonces parece que no existiera. Lo que no está oficializado parece que no existe. Entonces ese es un tercer problema. Y el cuarto problema, que nosotros vemos también que va increciendo últimamente, es que hay casos en los cuales el delito se empieza a gestar en la provincia de Chaco o en la provincia de Santiago del Estero y se consuma el delito en la provincia de Santa Fe. O viceversa. Ejemplo, ocurre el robo de ganado en un campo de la provincia de Santa Fe, pero el ganado se termina vendiendo del lado del Chaco. Eso implica que hay un problema de jurisdicción. Claro. Exactamente. Y si no tenés coordinación con el resto de las jurisdicciones,
es muy difícil combatir ese tipo de delito. Ahora, la fiscalía específica, a ver, porque es cierto, si uno saca a los fiscales actuales, la idea sería incorporar un fiscal más. Tal cual. Nosotros en la Fiscalía Regional número 4 tenemos por ley 13013 y las modificatorias 17 fiscales asignados por ley. En la realidad de los hechos tenemos 9. Ajá. Uno de los cuales está siendo investigado ahora y tiene un proceso en la Comisión Bicameral de Acuerdo, que es el doctor Gerosa. Que está asignado en Vera, ¿no? Está Ahora. asignado en Vera, se le han quitado todas las causas relativas a delitos contra la integridad sexual y fue Sí. pasado a la ciudad de Vera, además de eso. Entonces, y con esta, bueno, tantas vacantes, si hay 9 y deberían tener 17, son demasiados. Estamos hablando casi el 100%. Por eso digo que nosotros estamos funcionando con la mitad de los fiscales que deberíamos tener. Entonces, en ese marco es muy difícil pensar una estrategia de delito para aquellos hechos criminales que ocurren en la ruralidad. Y de los cuales hay variedad de tipos delictivos que pasan. O sea, no son solamente el abigeato. Hay muchos delitos que también, digamos, suceden en las urbes, que son delitos contra la propiedad, como el robo, como el hurto, que también pasan en la ruralidad. Entonces, no es solo el delito propio de la ruralidad, pongámosle abigeato, Sí. sino también en general los delitos contra la propiedad. Y la otra cuestión que también nos plantearon, porque esto lo estuvimos hablando en la Expo Rural de Reconquista, tuvimos una reunión con la gente de Corenosa, que es el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino, y con la gente de FECHACO, que es la Federación Económica de Chaco. Es que lamentablemente los campos del norte de la provincia de Santa Fe y del sur de Chaco están sirviendo de vía de comunicación de tráfico de estupefacientes. O sea que vemos también narcotráfico ahí. Por eso en el proyecto que yo solicito que se haga una coordinación no solo entre el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe y Ministerio Público de la Acusación del Chaco para ver cuáles van a ser las prioridades, digamos, al momento de combatir el delito, sino también necesitamos la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque el narcotráfico es un delito de jurisdicción y de investigación y de persecución nacional. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos esos recursos, no te olvides que los 3 departamentos del norte, 9 de julio ya es otra regional, pero sigue siendo parte de la problemática, pero los 3 departamentos del norte es casi el tercio del territorio de la provincia de Santa Fe. Es muy grande y no hay manera de dar abasto con los controles. Sea por robo de ganado, sea por narcotráfico o sea por cazadores furtivos, que es otro tema que estamos viendo también muchísimo ahora. Sí. O sea, es compleja la situación y es difícil sin el recurso humano y sin el recurso tecnológico también. Ahora, en este caso, con una división, por así llamarlo, especial, de un fiscal dedicado a la ruralidad, ¿alcanzaría? Digo, por las extensiones que estamos hablando. No, seguramente que no va a alcanzar. Lo importante acá, como le digo, es el departamento 9 de julio forma parte ya de la regional que abarca Rafaela. Ellos tienen cubiertas todas las vacantes, ellos podrían crear una fiscalía ahí y nosotros hacer 1 o 2 unidades fiscales como para arrancar. Pero fundamentalmente también necesitamos el recurso tecnológico, sea a través de drones, sea a través de el laboratorio forense que venimos pidiendo hace un montón para acelerar los procedimientos de droga. Fundamentalmente necesitamos eso como para arrancar. Si no, como te digo, la zona es muy grande y nos encontramos también, ¿por qué digo lo de los drones? Porque nos encontramos también con otra problemática. La mayoría de las tierras son privadas. Entonces no es que uno entra y hace la persecución que quiere, necesita previamente una orden, la cual muchas veces no llega a tiempo. Entonces digo, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta para poder hacer una persecución criminal en el norte acorde a la ruralidad. Emilio, tengo 2 o 3 preguntas, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la opinión de ustedes, del bloque, con respecto al tema reforma de la Constitución, caja de jubilaciones y reforma en la Suprema Corte de Justicia, que son los 3 temas de agenda de ahora? Pero me dijiste que no teníamos mucho tiempo. Es para hablarlo largo y tendido. Pero, por ejemplo, a ver, el tema de la reforma de la Constitución, ¿están de acuerdo ustedes o no? Mira, nosotros lo que estamos viendo es que hoy básicamente el interés del Poder Ejecutivo es en obtener la reelección para el gobernador. Digo, si el proceso de reforma de la Constitución, que es nuestra máxima ley provincial, que no se toca desde 1962, va a estar enfocado solamente a eso, o darle respuesta, digamos, al sistema político, yo creo que va por mal camino. Nosotros no estamos en contra de reformar ciertas cosas de la Constitución. De hecho, vemos que es necesario
reformar ciertas cosas de la Constitución. Ahora, ojo con estar muy ensimismados en nuestras cuestiones políticas o del círculo de la política y no estar resolviéndole las cuestiones a la gente, porque digo, la realidad es que, y todo periodista que hace seguimiento político parlamentario, hoy lo que está trabando en la reforma es la reelección sí o la reelección no del gobernador actual. Entonces digo, si el debate va a ir por ahí, están equivocados. Nosotros no creemos que sea una prioridad o una necesidad discutir la reelección del gobernador. Ahora, si en el marco de estas discusiones nosotros podemos sacar cosas que sean positivas para la gente, que tengan que ver con una mejor administración del gobierno, con un mejor sistema de repartición de bancas, para que haya una representatividad genuina en la Cámara, para que haya un sistema, que esto lo estamos charlando ahora en la comisión también, bueno, de hecho pasó en el día de hoy, sí, que haya un buen sistema de selección de jueces. Si nosotros vamos a cambiar ese tipo de cosas, estamos dispuestos a dar la discusión. Ahora, si la reforma únicamente para ver si el gobernador es reelecto o no, nos parece que no es una prioridad y creo que el gobernador se está confundiendo. El tema de la caja de jubilación ingresó en el Senado, todavía no lo tienen ustedes en diputados, pero ¿cuál es la mirada inicial con respecto a esto? Bueno, a ver, nosotros en su momento votamos en favor de la ley de crear la comisión reformadora. Digo, estábamos a favor, de hecho, cuando la comisión iba a ser incluso la encargada de hacer el proyecto y aún después cuando quedó en opinión meramente consultiva e informativa para el Ejecutivo. La verdad sería muy demagógico de parte mía sumarme a una especie de mantra de la caja no se toca, porque si la caja no se toca, la caja se funde y nos quedamos sin 82% móvil o se la pasamos a Nación. En cualquier caso, van a cobrar mucho menos de lo que cobran ahora. Dicho esto, creo que nosotros tenemos que ser muy precisos ahora al momento de estudiar el proyecto que acaba de enviar el Ejecutivo. Esperamos que el Poder Ejecutivo esté abierto a que acepte nuestras modificaciones, porque hay cuestiones que tienen que ver con... Se mezclan dos cuestiones desde mi punto de vista, humildemente. Hay una cuestión que tiene que ver, que es numérica, que es los números fríos, y ahí los números no mienten. Sí. Y después hay ciertas cuestiones que son jurídicas y que yo creo que hay que evitar también que la provincia tenga un alto índice de litigiosidad en su contra. A menos que Domingo Rondina quiera andar pidiendo pronto despacho también en esos juicios contra la provincia. Pero, digo, hay un tema que tiene que ver con los topes para las jubilaciones. 7 millones pusieron. Sí, pero el problema no es el tope en sí, sino, digamos, no es el quantum del tope, sino es el concepto de poner un tope sobre gente que ya aportó. No es solamente que esto vaya a ser a los que van a jubilarse, sino también esos que van a jubilarse que ya aportaron por 25 o 30 años, digo, y hay jurisprudencia en ese sentido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tildaría estas disposiciones de inconstitucionalidad. Entonces no se puede tratarlo así sobre tabla, hay un despacho rápido y que entre en el Senado y nosotros lo tratamos en preferencia de una sesión. Nosotros queremos ser minuciosos y queremos ser responsables en eso. Por último, el tema de la Corte, llevar las 7 miembros y también con el pase a retiro de los 6 ministros de la Corte. Bueno, mira, yo creo que a mí no me parece mal que la Corte tenga un número impar. 7 no me parece mal. De hecho, 5, 7 me parece un buen número. Ahora lo que digo es también nadie puede forzar a otra persona a tener que dejar su cargo. De hecho, no creo que se llegue a esa instancia, pero si se hiciese por decreto de querer forzar a alguien a que lo haga, bueno, ya está la jurisprudencia del caso Hayton de Nolasco en Nación, donde con una cautelar queda desactivada la disposición esa. Pero digo, si alguien quiere remover a un juez, el procedimiento para hacerlo, ya saben cuál es, el juicio político. Y si lo quieren hacer, tendrán que invocar la causal. Si no nos guste o no nos guste, que te reitero, yo tengo diferencias abismales. Lo que pasa es que se invoca la edad. Que la Constitución te dice de 65, pero la Nación ha dicho de 75, y acá están pasados. 5 ministros de la Corte ya tienen más de 75. Sí, por eso, pero bueno, a ver, también tenemos el precedente nacional, yo entiendo la cuestión de la edad. De hecho, si vos me preguntás a mí, para mí a los 75 años deberían dejar el cargo, pero digo, no son las reglas de juego vigentes, entonces yo no las puedo cambiar conforme a lo que a mí me gusta o no me gusta. Pues se corre un riesgo muy grande, porque hoy soy gobierno y me gusta manejar yo las reglas, pero el día de mañana voy a hacer oposición y a mí no me gusta que me lleven puesto. Entonces, tengamos las reglas claras y en base a eso ver. Y además, bueno, después tendrá que haber, perfecto, no nos gustan los jueces, listo. ¿Por quién los reemplazamos?
Esa es otra discusión. Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Darío, por favor. Los Pumas vuelven a Santa Fe. Pumas versus Wallabies. 7 de septiembre. Argentina y Australia juegan por el Rugby Championship en Santa Fe. Anticipadas solo por Ticketek. Los Pumas juegan en Santa Fe. ¿Y vos te lo vas a perder? Más info en Los Pumas en Santa Fe. ¿Qué te pasa que tenés la cara tan compungida? Mi suegra sé que es un 9º piso y ahora está en el cielo. Mierda, que manera a rebotar. 1980 y una noche distinta. Humor y música, música y humor. Carlos García en Santa Fe. Risas, música y diversión aseguradas. Jueves 26 de septiembre, 21 horas. En 1980 de la Costanera. Entradas por Platea VIP. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Marcos Corach. Diputado, buenas noches, bienvenido al programa, gracias por estar. Buenas noches, gracias por invitar. A ver, hacía rato que no venía. Pero hay tantas cosas y en los últimos tiempos, cuando uno ve lo que está pasando en el ámbito legislativo, una de las voces disonantes, me parece que también estamos, producto de lo que ha pasado, lo que ingresó ayer con el proyecto de la caja, lo que está pasando en las últimas horas, ha sido tu voz. Y yo te escuché en la Cámara de Diputados muy enérgico con respecto a un decreto que firmó el gobernador, con el tema de el perfil de este caso, de los camaristas, pero también de lo que viene con respecto a cómo son ahora o cuáles son los criterios, porque desapareció la posibilidad de que se dé puntaje para elegir un juez, digamos. ¿Y cómo viste? ¿Por qué la expresión que yo te escuché en la Cámara y que lo comparaste con el fútbol y demás? Contame. Sí, es mi característica. La tuve en la gestión, la tuve en su momento cuando era funcionario municipal. Soy bastante frontal. Y la verdad que para mí la discusión, no tengo miedo a las discusiones, no me genera. Y por eso cada vez que encuentro este tipo de cosas, intento que se escuche por donde se pueda. Vos lo que cuestionás es que hayan cambiado, que ya no existe orden de mérito, digamos. Realidad, no hay notas para los magistrados. Lo que está claro es esto. Yo lo que decía en la Cámara es, el año pasado, que nosotros tuvimos, cuando tuvimos oportunidad de mandar los pliegos, tuvimos que retirarlos o abrir una instancia de discusión con la oposición. Normalmente el actual oficialismo, el que es ministro de Gobierno ahora, Fabián Bastía, o el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, o el ministro Enrico, hacían gárgaras de republicanismo, transparencia y los procesos y la meritocracia. El gobernador habla de eficacia del Poder Judicial y lo que nosotros tenemos ahora es un concurso con una Cámara creada por esta legislatura para completar las vacantes. Se anotaron 53 postulantes, rindieron más de 20, rindieron mal 6, 4 de ellos interpusieron un recurso y 2 de ellos pasaron, rindieron mal y después el examen estaba bien, lo superaron. Sí, eso fue extraño, ¿no? O sea, no... Los rechazaron, salieron bochados, como se dice en la gente, ¿no? Yo dije, sí. Después de los bochazos, van y rinden con un seudónimo, a la hora de ir a buscar el resultado, según consta en acta, ¿no? A las 16:15 van, buscan el resultado, dice Darío, bueno, usted rindió mal. Y Boche dice, no, bueno, yo rendí bien, por esto, por aquello, qué sé yo, y a los 15 minutos habían rendido bien. O sea, dejaron de ser el seudónimo que tenían oportunamente para pasar a ser Origot o
o Pueyrredón, y aprobaron. Y en el medio de todo este proceso, donde hay un orden de mérito, y quien ganó presentó una impugnación. Claro, uno puede saber quiénes son las mejores notas del examen que se tomó, básicamente eso. Pero el gobernador, le vamos a dar la derecha al gobernador, él no tiene la obligación de tomar ese orden de mérito, lo cual, durante la gestión del gobernador Perotti, también no hemos hecho caso restricto al orden de mérito, pero en este caso manda a los que rindieron mal. Claro, ese es el cuestionamiento. Y sale también un decreto. Ese es un cuestionamiento, y en el medio él hace un decreto, donde ya no hay más orden de mérito, donde lo que hay es un orden alfabético. Lo que significa es, elijo al que quiero. Bueno, ahí está el tema, porque en el decreto él dice, desaparece el orden de mérito y usted, el Consejo de la Magistratura, diga si aprobó o no aprobó. Nada más. Aprobó, entonces me lo dan alfabéticamente y yo defino quién sí y quién no. Entonces, yo comparaba, se está cambiando las reglas de juego en el medio partido. Si estamos jugando al fútbol, llega el entretiempo, entra el árbitro y dice, a partir de ahora vamos a jugar con una pelota ovalada y con la mano. Ya no jugamos más con los pies y una pelota redonda. Y la verdad es que es bastante extraño, cuanto menos extraño. Sí. Está claro, entonces, lo que yo planteo es honestidad intelectual. ¿Qué es lo que tuvo el ministro Cococcioni? Él dice, a nosotros no nos importa la evaluación técnica, el Consejo de la Magistratura, lo que opine, lo que diga, no nos importa. Nosotros queremos determinados perfiles, que tampoco está claro. O sea, yo no sé cuáles son los perfiles que quiere el gobierno los puedo intuir, los puedo imaginar. Después de publicar una foto estilo Bukele, digo, creo que puedo inferir qué es lo que quiere el gobierno para esta Cámara. Ajá. Yo no sé si estos jueces o estos postulados tienen esas características. No lo sé. Lo que sí sé es que todos los otros que fueron a rendir no sabían que iban a rendir y los iban a perfilar. Iban a aprobar o no de acuerdo a sus perfiles. Sí, el tema más llamativo es que todos sabemos que en el caso de los exámenes tienen justamente, nadie pone el nombre. No. Para que nadie sepa quién es el que está rindiendo. De hecho, ese es el juego importante, ¿no? Pero para que nadie diga, che, es mi amigo, mi primo, conocido, y que los jueces o el jurado tenga alguna preferencia por alguien. Básicamente es que sea equitativo y que sea justo, o sea, que sea innominado es lo más sano. Pero está claro que la sanidad de la justicia, y mucho menos la independencia de la justicia, es algo que a este gobierno le está importando. Dice, quiero jueces adeptos, quiero jueces que piensen, que tengan el mismo perfil ideológico que yo quiero. Hay un clima de época dominante, mano dura, endurecer las penas, bajar las edades, toda esta discusión que se está dando, bueno, el gobierno, el gobernador en particular, el ministro de Seguridad, siguiendo este clima de época, endureciendo las medidas, claramente está prefigurando hacia dónde quiere ir. Entonces yo lo que planteo es, sean honestos. Nosotros queremos jueces adeptos, mano dura, no quiero habeas corpus, no quiero quiero a los presos en las peores condiciones, y que lo planteen y lo digan y no hagan una pantomima de llamar a un consejo de la magistratura, un jurado, un debate, un estudio, porque además se manosea mucha gente, se manosean instituciones. El Colegio de Magistrados ahora tiene que aparecer, debería explicar qué pasó, por qué rindieron mal y después rindieron bien, por qué razón ese jurado le dijo que no y después le dice que sí. Y yo no la encuentro, porque además todos los gobernadores, desde Reviglio hasta acá, todos han delimitado su injerencia en el Poder Judicial y se han limitado en su potestad a la hora de tener que elegir
los jueces o tener que trabajar con el Poder Judicial, manteniendo básicamente el republicanismo y la independencia de poderes. Este decreto con el cual se hizo este concurso lo hizo Miguel Lifchitz, el mentor de Puyaro. Él está haciendo todo lo contrario a lo que escribió Miguel Lifchitz y que después siguió Perotti. O sea, ese mismo decreto, con ese decreto trabajó la gestión de Lifchitz, con ese decreto trabajó la gestión de Perotti y él la cambia. Ahora, Marcos, justamente hablando de eso, entonces, ¿cuál es tu postura con respecto a esto de aumentar el número de la Corte a 7? Y hoy se habla claramente del recambio de los 6 ministros de la Corte, porque hay 5 que ya superaron los 75 años, y hay otro, hay un pedido de juicio político del ministro Orbeta. ¿Cómo lo ves vos? Lo veo como parte de un proceso, Darío, porque el espíritu reformista que está siendo empujado y apoyado por todas las fuerzas políticas, nosotros inclusive hablando de la reforma constitucional, yo creo que hay reformas que hay que hacer. Lo que no creo que haya que hacer es llevarse las cosas a trompadas. La discusión con el poder, con la Corte Suprema, el recambio o la ampliación, a mí la ampliación me parece bien. Yo insisto, no escapo ninguna discusión, pero me parece que... o sea, ¿está de acuerdo que sea impar? Sí, a ver, que sea impar está muy bien. Sí. Sobre el recambio, igual que los dirigentes. Es decir, no es que se generan, no hay una generación espontánea de nuevo, porque la política siempre está metida en este tipo de decisiones, y más cuando están definiendo los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la discusión y la negociación por los ministros de la Corte también forma parte de una impronta de este gobierno. Entonces, lo que sí creo es que me parece que es razonable pensar en el recambio de la Corte Suprema, pero no de esta manera. Ok, entonces aprovecho para hacerte varias preguntas. Con respecto al tema de la Corte, ustedes hoy así como están, habría que analizarlo mejor en cuál es el proyecto, cuál es la decisión del Ejecutivo, no apoyan. ¿La modificación de la Corte así? Sí. No, sí, sin discusión es muy difícil, Darío, es muy difícil. Y el tema de la caja de jubilaciones, que entró en Senado, todavía no están diputados, pero va a llegar. Nosotros tenemos una postura, si todo va a ser igual, porque la conducta se repite, aumento de tarifa, aumento de aporte, el déficit de la caja. Si creen que el déficit de la caja, y nos quieren hacer creer que el déficit de la caja lo tiene que pagar el kiosquero de Rafaela, es una mentira. El reclamo que tiene que hacer y la deuda que tiene y el déficit que tiene hoy la caja, ¿por qué no vemos la deuda que tiene el gobierno nacional para con la caja de jubilaciones de la provincia? Una deuda actualizada, la última actualización de la deuda es de 2019, o sea, toda la actualización. Quizás la plata que daba el gobierno de la nación en términos de transferencia para el gobierno de la provincia, para la caja de jubilaciones de la provincia, sea el déficit que tiene la caja. Entonces, solamente hablar de la reforma previsional y solamente sostenerlo en los aumentos de los aportes, no hay ninguna reforma. Es lo mismo que cuando pasó la ley de emergencia en servicios sanitarios, para aumentar tarifas nada más. Entonces yo lo digo en la Cámara también, lo llaman a Manuel Adorni, el vocero presidencial, titulame esta ley. Y él pone en grandes títulos, proyecto de ley de emergencia en servicios sanitarios, saneamiento, desagüe. No hay una coma, no hay una referencia a eso, solamente es aumento de tarifa. La reforma previsional, aumento de aporte, la discusión de la edad, creo que tiene un montón de aspectos que lo que deberían hacer es discutir. Se arma una comisión y es una pantalla, porque si el proyecto van a terminar presentando el proyecto que quieren, porque en definitiva lo que termina mandando es la matemática, es la escribanía que funciona en la legislatura, la mayoría que tiene, que es una de las, así como es una fortaleza para el gobierno de la provincia, también es una debilidad.
anclarse únicamente en que te tiran los votos arriba y tienen el número para poder hacerlo, entienden que con eso es suficiente para no discutir y no dialogar. Me parece que lo de la comisión, a ver, el contador Agosto, quien fuera ministro de Hacienda del gobierno de Omar Perotti, participó, presentó un informe crítico, pero sabemos que el proyecto es marche preso, es decir, entra el proyecto. Marcos, tenemos que terminar, pero no puedo no preguntarte un tema que también te escuché con respecto a lo que está pasando en Rafaela. Sí. Vos conocés bien Rafaela, más allá de ser de allí, estuviste en la municipalidad, y ahí yo permanentemente veo en redes sociales, en todos lados, la gente muy molesta porque están aumentando las tasas, sí. Muy por arriba de la inflación. Sí. ¿Qué está pasando, Rafaela? Es una muy buena pregunta, porque no es que solamente aumentan la tasa muy por encima. Los aumentos son desmedidos, el aumento del boleto de pasajeros, del servicio. Rafaela tiene la prestación de servicio, excepto un pedacito chiquito que es recolección de residuos de patio, el resto lo tiene todo, es todo público y es todo municipal. Y es eficiente. El gobierno anterior, el gobierno del exintendente Castellano, dejó $1,5 millones en la caja. En caja. Líquido, o sea, no es que no está. Bueno, pero compraron $500,000 ahora. El intendente Biotti compró, aumentó las tasas y compró $500,000 para aumentar esa caja de $1,5 millones a $2 millones. La verdad que es difícil explicar por qué los servicios decaen, por qué aumentan las tasas y tiene $2 millones encajados en el banco por cualquier cosa. Además, toman decisiones erradas. O sea, hoy el tema de la obra pública está muy parada. Hoy hay mucha maquinaria ociosa y él quiere invertir en capital y comprar maquinaria cuando hay mucha maquinaria que por muy poca plata hoy el mercado te la alquila, te hace un leasing, podés encontrar mecanismos que son mucho más económicos que tener que salir a invertir y comprar equipamiento. Es irrazonable el aumento de tasa y además la última vez, el último momento, tuvo una discusión en el Consejo importante. Si lo pasaron ahora para fin de año. Porque había vecinos, sí, digamos, pero lo único que hicieron fue postergar durante 60 días el aumento de la tasa, pero sigue siendo exorbitante y muy por encima de la inflación. Marcos, muchísimas gracias. Gracias a vos, Darío.